Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Arteaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento, a nuestro taller online, el cual hemos llamado Diseñando Políticas Públicas de Alto Impacto para enfrentar los retos del presente y liderar el cambio. Nuestros ponentes a cargo el día de hoy son la profesora Sandra Manrique y el profesor Juan Carlos Rivero, ambos docentes de un curso que dictamos en la Escuela de Gobierno que es Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas. Bien, entonces, antes de que podamos empezar y dar inicio a este taller, quiero invitarlos a que puedan participar de este evento, realizamos sus consultas, van a haber un par de dinámicas en las que ustedes van a poder participar escribiendo en el chat o pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono, pero la idea es de que alimentemos este taller justamente con la participación de ustedes como nuestro público. Bien, entonces sin más, le doy pase a la profesora Sandra Manrique para que pueda dar inicio a este taller. Muchas gracias profesora por este espacio. Muchas gracias con todos. Buenas tardes también al profesor Juan Carlos Rivero. Queremos, como bien lo ha dicho Marco, buscamos de este pequeño una reunión, una actividad muy útil para que ustedes puedan comprender de una manera muy práctica el diseño de las políticas públicas. ¿Nos puedes ayudar, Marco, por favor, con la presentación? Sí, cómo no, profesora. Gracias. Bueno, alumnos, bueno, posibles alumnos como ustedes podrán entender, las políticas públicas son determinantes para marcar la ruta de nuestro país. Por eso es que hemos considerado acá con Juan Carlos este taller denominarlo Diseño de Políticas Públicas de Alto Impacto, porque lo que se busca en las políticas públicas es justamente generar un cambio en la ciudadanía, en la población, versus antes y un después, y eso es lo que llamamos impacto, para enfrentar los retos del presente porque las políticas públicas no son solo para atender problemas presentes, sino que su diseño e implementación exitosa implica, de todas maneras, que a largo plazo hay un cambio en sus condiciones para el bienestar. Por eso lo hemos llamado así. Entonces, siguiente, por favor. Ok. Pero es importante, así de manera muy básica, entender, chicos, qué es una política pública. Una política pública es un conjunto de acciones, pero sobre todo de decisiones desde los distintos niveles de gestión. A veces pensamos que las políticas públicas son diseñadas desde la academia, los grandes pensadores, los expertos temáticos, pero no, digamos que esa visión de la diseño de una política pública es de una visión un poco arcaica, no orientada a resultados, pero la visión de una política pública o el objetivo de una política pública desde un enfoque de cadena de valor, no solamente la trabaja de manera conjunta con la academia, sino sobre todo con los gestores, con los implementadores y, ¿por qué no?, también con los mismos beneficiarios, ¿no? Hay N experiencias en las cuales en este diseño de la política pública es muy importante encontrar al actor protagónico de quien fuera la intervención. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces el papel aguanta todo, decimos, ¿no? Entonces yo puedo diseñar algo y uno de los grandes errores de la implementación de la política pública es que, esto no es tan cierto o tan aplicable al contexto adecuado, por más que obviamente se base en evidencia. Pero a eso lo vamos a ir conversando a lo largo. Entonces, vemos que es un conjunto de acciones, pero sobre todo de decisiones, decisiones de un cambio, decisiones de ir más allá, de lograr un efecto en el ciudadano, llámese el Estado, para abordar determinado problema público. Es decir, una política pública va a solucionar un problema público. Y estas políticas pueden ser sectoriales o multisectoriales, pero básicamente se crean políticas públicas para abordar un problema. Por eso hay toda una metodología muy interesante para identificar el problema público, que afecta obviamente a las personas, pero también a su entorno, porque las personas no son seres aislados, viven en un entorno y si hay un impacto en una población, estamos hablando del cambio en todo su ecosistema, por así decirlo, pero que además es priorizada la agenda pública. ¿Por qué priorizada la agenda pública? Hay miles de problemas públicos en nuestro país, lo sabemos, pero los recursos orientados a resultados nos lleva definitivamente a priorizar cuáles son los problemas más álgidos, más complejos de nuestro país y aquellas alianzas que tenemos que hacer para solucionar este problema. Por eso es que con toda política pública y con esta agenda priorizada,
es que se va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por ende el desarrollo sostenible a largo plazo en nuestro país. ¿En qué consiste la política pública? Son 5 fases. La identificación del problema, donde de una manera muy práctica nosotros vamos a priorizar, ver de todos los problemas existentes, cuál es el problema que está afectando directamente. Una vez que yo identifique el problema, se diseña y se formula la política pública. Para eso se plantea una guía muy completa para el diseño de políticas públicas y después viene la implementación, el modelo operacional. Yo en el diseño, en la formulación, no solo establecí objetivos, no solo establecí metas, no solo establecí indicadores y cómo medirlo, además, sino que viene ya la implementación del modelo tal cual. Pero, como siempre digo, lo que no se mide, decimos siempre con Juan Carlos, no existe, ¿cierto? Entonces, para saber el éxito de una política pública en términos de eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, economía, necesita tener indicadores de ver cómo se está avanzando en el rumbo. Y cuando hablamos de seguimiento es eso. ¿Qué tanto estoy avanzando? ¿Qué tanto me falta para cumplir los objetivos de la política pública? Para obviamente establecer recomendaciones ad hoc a tiempo oportunas para la toma de decisiones. Después de que la política pública, recordemos chicos, que se implementa a través de planes, programas, proyectos, una vez que se implementa de una manera con ciertos estándares, perdón, y con un modelo a mediano y largo plazo, viene la evaluación. Acá la evaluación, estimados, no te voy a decir qué tanto me falta, qué tan bien o qué no tan bien estoy en función a mi objetivo. La evaluación te dice, alto, miro hacia atrás, ¿lograste o no lograste las políticas públicas, el objetivo de las políticas públicas? Obviamente acá también hay recomendaciones, porque una política pública pues no es que va a morir en un par de años, ¿no? Estamos hablando de una política, por ejemplo, al 2030, donde hay un rediseño constante, retroalimentación de la política pública misma. Pero eso es muy importante diferenciar. El seguimiento es ver qué tanto estoy avanzando, cómo es el comportamiento del indicador para lograr ese resultado, mientras que la evaluación te dice si lo logré y no lo logré. ¿Y en qué tanto lo logré? ¿No? Por eso que digo, lo logré cumplí al 30%, al 20%, al 50%, dependiendo del indicador. Y obviamente estas políticas públicas se traducen en políticas sectoriales, multisectoriales, como ustedes han haber escuchado. Tenemos la política multisectorial del adulto mayor, la política de género, la política, el apéndice, la de desarrollo e inclusión social, y muchas políticas que de manera conjunta hacen sinergia para solucionar un problema público. ¿Qué quiere decir? ¿Un sector es únicamente el único responsable de solucionar un problema público? No, no siempre. Un problema puede ser abordado por varios sectores para justamente contrarrestar e implementar diferentes intervenciones estratégicas, como por ejemplo la anemia, ¿no? La anemia sabemos que no solamente es un problema, por así decirlo, que tiene que atenderlo MINSA, sino que también lo tiene que hacer de manera conjunta con el MIDIS, con el MINEDO que tiene las cunas. En el caso, por ejemplo, también estamos hablando de DCI con vivienda, con agua y saneamiento, que tiene que ver en la afectación de las enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, es un conjunto de intervenciones de distintos sectores que convergen para dar solución a una política pública. No sé, Juan Carlos, te doy la palabra si quieres complementar y enriquecer aún más esta pequeña reflexión introductoria. Claro que sí, Sandra. Bueno, primero darles la bienvenida a cada uno y cada uno de ustedes. Realmente saludamos su interés en sumarse al curso que vamos a dictar de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Y efectivamente hay un componente técnico y un componente político, y es muy importante que como gestores, sea que sirvamos dentro del sector público, sea que seamos consultores en una empresa privada y demos servicios para el Estado, o sea, que estemos en la sociedad civil y generemos incidencia en políticas públicas, sepamos que la construcción de una política pública busca esta intersección entre lo técnico y lo político. Y como bien lo ha colocado Sandra, muchas veces las propuestas de política pública caen porque tienen una mirada muy técnica basada en evidencia y no buscan también esta interrelación en la arena política, donde confluyen muchos actores y donde, como bien se ha colocado también en la lámina, se toman decisiones de política pública, ¿no? Entonces es muy importante, y algo que vamos también a mirar a lo largo del curso, es qué elementos
en términos de estrategias e instrumentos podemos utilizar en la dimensión política para asegurarnos que los actores, uno, compren la política pública, dos, despierten interés en nuestra política pública. Muchos de ellos tienen poder, pero no interés, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, que pues cautela los recursos del Estado y determina también el financiamiento de las políticas públicas. Y es muy importante también trasladarlos, pues lo vamos a ver también en el curso, desde un actor interesado, perdón, desde un actor que tiene poder, pero darle ese interés para el financiamiento de nuestra política pública, ¿no? Entonces, creo que un punto esencial también dentro de las políticas públicas es mirar cómo también armonizamos con la esfera o la dimensión política. Muchas veces se cree que nosotros como servidores públicos no debemos meternos o entrar a la esfera política, cuando en realidad la esfera política, independientemente de si formamos parte de un partido político, lo tiene que ver específicamente con cómo confluyen un conjunto de actores para generar consensos y tomar decisiones. Y desde ahí es que también buscamos aportar en esas estrategias e instrumentos en la dimensión también política y no solamente técnica. Ahora, desde el ciclo de políticas públicas, creo que también muchas veces entendemos estas fases de repente de forma secuencial. Y me parece muy importante también que podamos mirar cómo estas fases se intersectan en distintos momentos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo implementación, también tenemos que colocar en la agenda política algunos temas. O cuando estamos también haciendo seguimiento, hacemos seguimiento a tareas y actividades que concurren en este momento, ¿no? Entonces, es muy importante también mirar que si bien estas fases de alguna manera grafican todo el proceso por el cual atraviesa una política pública, en la vida real el gestor público constantemente se replantea problemas públicos, constantemente hace seguimiento a los programas y proyectos que Sandra nos comentaba y tiene que hacerse cargo de los temas, sean sectoriales o multisectoriales, que les toca a los ministerios, a los gobiernos regionales, ¿no? Y a los gobiernos locales, al Poder Ejecutivo, hablamos en específico, ¿no? Y creo también aquí que otra lección de pronto a considerar o a reflexionar tiene que ver con esto que Sandra colocaba en relación a la búsqueda de crear valor, ¿no? Algo muy importante que vamos a mirar también en este proceso en el curso tiene que ver con que los desafíos actuales también marcan pautas y aspiraciones en el futuro, ¿no? ¿Y a qué queremos llegar con esto, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, y lo vamos a ver en este taller, porque queremos que sea un taller interactivo, tiene un efecto no solo hoy en cómo hacemos políticas públicas, sino también en cómo vamos a seguir haciendo políticas públicas en 10 años y cómo eso tiene un impacto en las generaciones futuras, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Específicamente en el tema de cambio climático, ¿no? Las olas de calor tienen actualmente un efecto en la producción de productos agrícolas, ¿no? Ese efecto en el hoy de la producción de productos agrícolas tiene también un efecto en el futuro, en donde van a haber menores productos y esos menores productos van a generar, justo lo estábamos conversando en MINSA, en el Ministerio de Salud, cuando trabajaba en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en que tu composición o tu cartera calórica de la persona también varía. Entonces, por ejemplo, si somos un ministerio que tiene a su cargo una parte de mirar la anemia, no solamente tiene que pensar en cómo impacta el cambio climático en la anemia hoy, sino cómo va a impactar en 10 años a partir de esta reducción de algunos productos agrarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad no solamente cuando hacemos políticas públicas por buscar un resultado de mejora a partir de los retos de hoy, sino también a partir de los retos en 10, 15 y 20 años, ¿no? Y por eso es que también las políticas, como bien se ha colocado, aquellas que tienen materializada, por ejemplo, las políticas nacionales, buscan esta priorización también con un norte hacia, por ejemplo, el 2030 o el Plan de Desarrollo Nacional del CEPLAN, también busca generar un norte hasta el 2050, ¿no? Entonces, ahí una última reflexión, empaquetando lo que he mencionado, es cómo nos hacemos cargo entonces de estos retos y estos desafíos de hoy, pero también para las generaciones futuras, ¿no?
Hasta ahí me quedaría en esta reflexión. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Y algo también que debemos tener en cuenta son las competencias. Porque como bien decía, sobre todo en las políticas multisectoriales, a veces los mismos sectores como que da la impresión, no es así, de que ven lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya, si estamos hablando de anemia, el dueño de la anemia es un sector, no, el dueño de la anemia es el otro sector. En realidad, lo interesante de una política pública es delimitar en todo el árbol de problemas, que eso lo van a ver en los cursos, si lo llevan o no, pero en fin, como metodología, son las diferentes rutas para abordar el problema público, lo cual se va a convertir después en alternativas de solución y después va a ser la línea de producción. Entonces, un problema público tiene que estar delimitado por las competencias de cada uno de los sectores involucrados. Eso es una de las principales o algunas fallas que a veces hacen que una política pública no esté directamente circunscrita a los objetivos de determinada institución. Pero bueno, entonces es importante. Hay multisectorialidad, pero con competencias definidas de cada uno de los sectores, porque suman los esfuerzos. Por ejemplo, algunos ejemplos de problema público. Hay tres formas de plantear o tres tipos de enfoque, por así verlo, el tema de los problemas públicos. Primero, un problema que tiene que ver con una carencia o una necesidad. Algunos ejemplos que hemos puesto acá con Juan Carlos. La baja calidad de empleo en el país, la discriminación contra las personas por su condición de discapacidad, las inadecuadas condiciones de habitabilidad, llámese saneamiento de las personas. Es decir, hay una carencia o una necesidad respecto a satisfacer algo. Esa es una forma de abordar o identificar unos problemas públicos. Otra forma se puede abordar o identificar desde la oportunidad de mejora. Por ejemplo, el limitado desarrollo productivo agrario, porque sabemos que si mejoramos la producción agrícola va a mejorar las ganancias y por ende la disponibilidad de alimentos y lo que ello conlleva, ¿no? También puede ser el bajo aprovechamiento del ámbito marítimo, ¿no? Hay muchos recursos, pero no están siendo aprovechados de la manera óptima que se requiere. El limitado aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación. Sabemos que estamos en un país donde la tecnología, la innovación y la ciencia debe ser la ruta crítica, pero no necesariamente lo estamos aprovechando. Puede ser un problema de oportunidad de mejora. Y otra forma de abordar los problemas públicos pueden ser planteados como un riesgo. ¿Qué quiere decir como un riesgo? Por ejemplo, en términos de vulnerabilidad de las personas, ya sea en sus medios de vida ante un riesgo de desastre. Ustedes deben haber escuchado la política de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, ¿no? Acá es importante, chicos, que tengan en cuenta un problema es algo que ya existe y obviamente hay que plantear la condición. Por eso es que nunca un problema público debe plantearse en términos de falta de, ¿no? Falta de empleo en el país. No, el problema público no es que haya una falta de empleo, porque el empleo existe, solo que la tasa o la calidad del empleo no es la adecuada. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de plantear los problemas públicos para justamente después convertirlo en un árbol de oportunidad. Y entonces, de estos problemas nacen las políticas públicas. Por ejemplo, veíamos en el tema de la baja calidad del empleo del país, o la discriminación contra las personas con discapacidad, las inadecuadas condiciones de habitabilidad. ¿Ustedes recordarán que hay algunas políticas al respecto? Sí, no. ¿Qué políticas hay de repente en torno al empleo, a la discriminación o al hacinamiento, habitabilidad? ¿Recordarán que han escuchado ahí alguna política de repente? O sobre el tema productivo agrario, sobre el tema de la innovación o el riesgo de desastres. Necesariamente puede ser que ahorita no les venga a la mente, pero para ello el CEPLAN tiene un repositorio, por así decirlo, que se llama el repositorio, el de las políticas nacionales, en el cual yo les invito, no sé si me puedes dar para compartir, por favor, Marquito. Sí, profesora, usted ya tiene habilitada la opción de Perfecto. compartir. Listo, gracias. Entonces estamos viendo acá, CEPLAN, este es el repositorio, le llamo yo, donde están todas las políticas nacionales y sectoriales. Es el inventario de políticas nacionales y sectoriales, donde ustedes van a poder encontrar la base de datos de las políticas. Descargan el Excel de manera completa, como ustedes lo pueden ver, y ya lo tengo abierto, digamos, y acá tienen el inventario de las políticas
donde ustedes van a poder acceder a la política que a ustedes les parece interesante de acuerdo a sus prioridades o también de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos políticas, sí se ve el Excel, ¿verdad, Juanca? ¿Sí? Ok, tenemos políticas No, sobre el profesora, medio. ahorita solo se ve el Google Chrome. Ah, ya, perdón, Scroll Sí, perdón. toda se la ve pantalla. la página web. Ah, ok, no actualice. Ya, ahora sí, vamos al Excel. Entonces, ya. Entonces, ahora sí. Sí, sí creo, ¿no? Ahora sí, el Excel. Entonces, del botoncito que vi que decía descargar, va a estar todo el Excel donde está la política, el sector, el nombre de la política, el tipo de política, vamos a ver si es multisectorial o sectorial, si estamos hablando de una nueva política, porque estamos viendo nosotros de que ya hay políticas que tienen que actualizarse al 2030 en el marco de los PEIs, la norma, la fecha de emisión de la norma y el vínculo de la política y el decreto supremo o resolución ministerial que la aprueba. Por ejemplo, habíamos visto en la lámina anterior en el tema de transporte, tenemos políticas sobre transporte urbano, sobre el transporte general, sobre la seguridad vial, sobre comunicaciones, sobre accesibilidad, al respecto. Entonces, ahí tienes 4 políticas de un mismo sector. Entonces, no quiere decir que un sector solamente debe tener una política. ¿Por qué? Porque los sectores son rectores e implementadores de políticas de distintas líneas de intervención, por así decirlo. En vivienda tenemos la Política Nacional de Accesibilidad, de saneamiento, vivienda y urbanismo propiamente dicho. En Produce tenemos el tema de calidad, en Produce es importantísimo la calidad, el tema de la acuicultura industrial, y así tienen una serie de políticas. Tenemos el MIM, tenemos MIDAG, tenemos MINEDO, Relaciones Exteriores, Justicia, MINCUL. Entonces, acá una primera reflexión quizás es decir, a ver, ¿cuántas políticas tenemos? 73 políticas. Podría parecer muchas, podrían parecer pocas, pero en realidad son tantos los problemas de nuestro país que es importante aterrizar un problema y traducirla en intervenciones para atacar ese problema. Y para eso nuevamente estamos hablando de los sectores competentes, pero que el accionar de los sectores no es únicamente de ellos, sino no debemos olvidarnos de los 3 niveles de gobierno. Nosotros no vamos a poder solucionar un problema público del país si es que no trabajamos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, llámense los provinciales y los distritales, la sociedad civil y la cooperación. ¿Por qué? Porque los problemas son un problema del país, es un problema de todo. Ya parece cliché, pero bueno, así lo vamos abordando. Entonces, ya dejo de compartir, te vuelvo a dar el pase, Marquito. En el caso de los ejemplos, nosotros vamos con una manera práctica, tratar de identificar algunas políticas públicas, ¿no? Entonces le doy el pase siguiente a Juan Carlos, porque es importante contextualizar nuestros problemas del país. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Sandra. Y efectivamente, como bien lo señaló al final, hay que entender también los problemas públicos desde su escala, ¿no? Hay problemas públicos que tienen escala nacional, como se ha mencionado, el empleo informal, por ejemplo, o el empleo precario, ¿no? Pero también hay problemas públicos de alcance local, ¿no? Por ejemplo, una alta contaminación de una zona que, por ejemplo, tiene dentro del territorio distintas empresas que generan contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante también que los problemas públicos se entienden de escala nacional, también regional y local, y que en el territorio muchas veces los problemas públicos tienen algún énfasis muy distinto o hasta quizás invisible cuando lo vemos en el nivel nacional, ¿no? Entonces, el caso Loroya, por ejemplo, nos coloca aquí Silvia, ¿no? Por supuesto. Entonces, una entrada es mirar los problemas públicos desde la escala. Otra entrada, como lo ha mencionado también Sandra, es mirar los problemas públicos desde dónde está esa situación desfavorable. Esa situación desfavorable es porque hay una necesidad insatisfecha, es porque hay una oportunidad para seguir avanzando. Muchas veces los problemas públicos no es por un déficit de, ¿no? Sino es más bien como una oportunidad que se está perdiendo, ¿no? O también como un riesgo, ¿no? Y estas son formas de cómo etiquetamos los problemas públicos. En el curso vamos a tener en la sesión número 2 una forma de entender los problemas públicos donde dialogamos con muchos tipos de especialistas, ¿no? Los abogados
colocarán los problemas públicos desde el limitado ejercicio de derechos. Los economistas plantearán los problemas públicos desde las fallas de gobierno o desde los temas que tienen directamente que ver con datos estadísticos que generan una alta probabilidad de, por ejemplo, mayor incidencia en la pobreza o, por ejemplo, mayor incidencia en embarazo adolescente, ¿no? Desde estas fórmulas más cuantitativas y más desde las regresiones de medir cómo se reproduce, ¿no? Cómo se reproduce aquella situación desfavorable, ¿no? Y los gestores, los sociólogos, los antropólogos también tendrán una mirada de pronto un poco más cualitativa, pero cada uno desde nuestras profesiones tenemos formas de cómo generar narrativas del problema público, ¿no? Es muy importante también entender que los problemas públicos se colocan en la agenda pública en la medida que tengamos una capacidad para contar una historia de por qué se reproduce el problema público y por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la intervención. Y eso es un elemento también súper importante, ¿no? Un problema público no llega a convertirse en problema público en tanto no se identifique la necesidad de que el Estado tiene que intervenir. Entonces, también en este contexto del curso vamos a aprender a cómo se crean estos storytellings, estas narrativas, estas historias, y también cómo hacemos para que se releve la necesidad de que el Estado tiene que asegurar revertir esta situación, tiene que asegurar generar estas oportunidades, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Justo ahí, Juan Carlos, un compañero nos menciona sobre el caso del megapuerto de Chancay, ¿no? Es un Por problema ejemplo, local, regional y nacional, intergubernamental, por así decirlo, e intersectorial. Es muy, muy cierto lo que nos comenta Pedro. y totalmente nos lleva a la reflexión de cómo hay en el territorio situaciones en las que confluyen necesariamente los tres niveles de gobierno, que es algo que tú también, Sandra, nos habías colocado, ¿no? Muchas veces tenemos esta mirada muy desde el Ejecutivo. Hemos tenido también sesiones muy enriquecedoras donde nuestros participantes vienen de las municipalidades distritales. Y a mí me parece fascinante tener también esta lectura de diálogo también desde el nivel local y cómo en el nivel local también se relevan otros problemas, muchas veces también a partir de costos administrativos que imponen los entes rectores, muchas veces a través de realidades que no confluyen en el territorio y que hacen inviable administrativamente la implementación de una política pública, ¿no? Entonces, allí también tenemos situaciones en donde existen problemas que nos inviten necesariamente a la participación de los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué queremos dar en este taller y por qué queremos que este taller tenga una mirada también participativa? De hecho, Marco también nos mencionó que la idea es que ustedes tengan una colaboración muy activa. Es que, y por eso hemos llamado a este taller también un taller enfocado en la generación de valor, en crear impacto desde los desafíos actuales y los retos actuales, es que como gestores de políticas públicas, aquellos que venimos del sector público, sabemos que constantemente el entorno y el contexto cambian. Un claro ejemplo de ello fue la pandemia, ¿no? Aquellos que trabajaban en el Ministerio de Educación, por ejemplo, tuvieron que verse la necesidad de cómo idear, implementar rápidamente estrategias para pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual y asegurar que el servicio no pare, no se detenga y que por tanto no se comprometan los aprendizajes de los alumnos. Por supuesto, aquellos que vienen del sector educación también en el marco de la pandemia tuvieron que mirar cómo recomponemos la cantidad de médicos y en general el personal de salud para atender la pandemia sin descuidar los otros servicios que también tienen una necesidad y una relevancia, como por ejemplo los servicios oncológicos, ¿no? Y cada uno en su sector seguro habrá atravesado sus experiencias de cómo nos reinventamos para hacer frente a un contexto, ¿no? Y así como en el país y a nivel global hemos enfrentado la pandemia como un evento que nos pone en jaque y nos pone a prueba de cómo tenemos que seguir piloteando y gestionando políticas públicas, también en el país y en general en el mundo nos vemos afectados de un conjunto de eventos que pueden poner en riesgo ese logro de resultados que ya está planteado en un indicador y que, como bien lo ha señalado Sandra, si no se mide, no existe.
Entonces, aquí les hemos planteado a modo de ejemplo también cuáles han sido esos eventos que a nivel país nos han impactado. Sea porque estemos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sea porque estemos en el Ministerio de Producción, sea porque estemos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Nos han impactado. O sea que venimos de un gobierno regional o de una municipalidad provincial o distrital, ¿cómo nos han impactado? Fíjense, acá tenemos tres fuentes que nos hablan un poquito de cómo han jugado los últimos años estos eventos en el país. Un primer elemento tiene que ver algunos elementos que han puesto en riesgo nuestro crecimiento económico y que el Banco Central de Reserva de Perú, a través de sus reportes de inflación, bien estudian cómo estos eventos tienen un impacto en el PBI, ¿no? Entonces, fíjense, el Banco Central de Reserva del Perú, en su informe de inflación del año pasado, nos menciona, por ejemplo, que durante el 2023 la reducción del PBI se debió a las sequías, evento climático, ¿no? La gripe aviar, una enfermedad que se va reproduciendo y puede, si se escala a nivel de epidemia y luego pandemia, ¿no? Los conflictos sociales que tienen efectos también muy negativos porque a través de, por ejemplo, la inmovilización de carreteras o del transporte, también se pierde la posibilidad de generar ingresos para los agricultores, ¿no? Muchas veces vienen de economías familiares o de sistemas familiares de agricultura, ¿no? Y el fenómeno del niño costero, que no solamente tiene un impacto, por ejemplo, en la producción de pesca, sino tiene un impacto también en el bienestar de las personas, porque las lluvias intensas generan desborde del río, ¿no? Sabemos que la historia del río de Piura es cíclico y que cada vez hay inundaciones y pérdidas de los medios de vida también de la población urbana, específicamente cuando se dañan sus medios de vida, ¿no? Sus hogares y lo que hay dentro de sus viviendas también, ¿no? También tenemos, por supuesto, el impacto del COVID, ¿no? Ya a nivel internacional, una pandemia que puso, por ejemplo, en jaque eh, la producción, los medios de producción de las personas, ¿no? Y fíjense, en este estudio que se hizo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de PNUD, se mostró que la pandemia también tuvo un impacto no solamente a nivel agregado en términos del PBI, sino a nivel directamente de los ingresos de las personas, de cómo las personas realizan sus actividades económicas para generar ingresos que permitan asegurar un consumo mínimo de bienestar, sea compra de alimentos, ¿no? Sea compra de calzado y vestido, ¿no? Y servicios básicos como salud y educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, el PNUD nos muestra que el COVID, ¿no? O la pandemia ocasionada por la COVID, tuvo un impacto directo en los ingresos de las personas, sea en las personas que viven en el mundo urbano, es decir, en las ciudades, como en el campo, es decir, los hogares rurales, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos estudios específicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática que mide cómo reaccionan o cómo responden los hogares en el caso de los eventos climáticos, es decir, cómo a partir de los desastres naturales los hogares responden, ¿no? Y fíjense, la ENAO 2023 nos muestra que de los hogares que fueron afectados sea por lluvias intensas, sea por sequías, sea por inundaciones, ¿no? El 20,5% de los hogares disminuyeron su consumo de alimentos y el 16,9% gastaron sus ahorros o su capital. Esto tiene un impacto muy fuerte en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Son las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad las que más sufren los efectos de, por ejemplo, eventos climáticos o desastres naturales, ¿no? Entonces, digamos, con esas cifras, que claro, no son todas, pero son de alguna manera las más importantes, hay una reflexión como gestores de políticas públicas que tenemos siempre que estar muy atentos a qué pasa en el país. No podemos avanzar en piloto automático asegurando, por ejemplo, que se mantengan los servicios de salud o los servicios de educación, etcétera, u otros servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí Samuel nos comenta muy bien que también otro evento tiene que ver con los niveles de corrupción, ¿no? La informalidad, la estructura informal, ¿no? En los territorios también nos
genera un impacto negativo en nuestras políticas públicas. Entonces, con ese ánimo, una reflexión para esta lámina tiene que ver con que tenemos que estar siempre muy atentos a qué es lo que está sucediendo en el país y cómo esos eventos o choques negativos pueden poner en riesgo el logro de resultados de nuestras políticas públicas. Dicho de otro modo, ¿no? No basta solamente con pensar en que para mis servicios de salud o educación necesito X presupuesto y X personal y X tecnología, sino también un conjunto de condiciones del entorno para cumplir con mis resultados, ¿no? Y eso seguro también lo vamos a tratar muy a grosso modo cuando miremos las fases del ciclo de políticas públicas. Dicho esto, vamos ahora con la siguiente diapositiva. Eso, Juanca, un poco también, si me permites regresar, por favor, a la lámina anterior Por leyendo favor, lo que nos claro que mencionan sí. nuestros amigos en el chat, ¿no? Este A ver, a último ver. es muy importante porque el curso no solamente nos va a abordar cómo identificas un problema público. El problema público, para que una política sea efectiva, hay que entender sus causas que lo origina y los efectos. Entonces, por ahí nos comentaban, por ejemplo, en este caso de este indicador, si estamos hablando de un problema, puede ser, no sé, el tema de la pobreza en las zonas rurales o Amazonía del país, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son las causas que lo están originando. Entonces, probablemente podría ser justamente estos eventos climáticos, ¿no? Y la Ujú. consecuencia de ello puede ser disminución de su consumo de alimentos, uso del gasto de capital, imponiendo o afecta a las condiciones de vida. Entonces puede haber también malversación de fondos, corrupción. Entonces todos estos factores, chicos, nos ayudan justamente para cristalizar bien cuál va a ser el abordaje de la política pública. Por eso es muy importante que, que tengan claro que cuando hablamos de diseño, no solamente estamos hablando de identificar el problema. Identificar el problema tiene sus causas y sus efectos, que eso nos va a delimitar y después establecer cuáles son las estrategias y rutas, ¿no? Que nos menciona. De política pública, el retorno de los privados a los Estados Unidos, claro que sí, una política migratoria no bien llevada, de repente podría ser un problema público, ¿no? Muy interesante. Sigamos, Juan Carlos, entonces. Seguimos, claro que sí. Entonces, ya con el ánimo de abrir este debate y de construir con ustedes aprendizajes, es que tenemos un ejercicio que queremos compartir, ¿no? Fíjense, hace poquito nomás, les diría hace creo que 10 o 15 días, se ha emitido este reporte del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es este organismo internacional muy similar a OSD, muy similar a otros organismos internacionales en donde, en este caso, el Foro Económico Mundial lo que hace es reúne a los líderes de varios países para discutir sobre aquellos riesgos que pueden poner en peligro el crecimiento económico de sus países. Y fíjense, hay un reporte, por eso les decía que está súper actualizado, que es el reporte de riesgos globales al año 2025. Este reporte hace un ranking, es decir, establece las prioridades de aquellos eventos que sí o sí, de forma internacional, van a impactar a cada uno de los países, ¿no? ¿Cómo define los riesgos globales? Este reporte entiende el riesgo global como la probabilidad de que ocurra un evento que puede impactar negativamente en el PBI, sea en términos de su crecimiento económico, o sea en términos de la población o los recursos naturales que posee el país, ¿no? Si vamos a la siguiente, entonces, queremos mostrarles unas cifras interesantes de este reporte. Bueno, este reporte tiene una sección en donde lo que hace es establece este ranking o esta lista de los 10 tipos de eventos con mayor tipo de severidad para los países. Y vamos a rápidamente a pasar por cada uno de ellos para que tengamos esta reflexión en conjunto. Mira, en el reporte se establece que la desinformación o la malinformación, en otras palabras, los fake news o esta información falsa, forma parte de un riesgo que tenemos que ver cómo le hacemos frente, ¿no? Los fake news están en todos lados. Ahí, si ustedes recuerdan, en el COVID, pues hubo un auge de los fake news, ¿no? De tipo, si consumes alcohol o si te enjuagas con Listerine, ¿no? O con estos enjuagues bucales y haces gárgaras con la garganta, te vas eh, a ser inmune del COVID, ¿no? Y en general, estos fake news están en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para
hacernos cargo de esta mala información que se entrega y que no necesariamente tiene un propósito de elevar el bienestar de las personas, sino, por ejemplo, generar caos o generar eh, riesgos en la salud o hasta en la vida de las personas, ¿no? Un siguiente evento son los eventos climáticos extremos que ya los venimos recibiendo. Aquí también tenemos colegas de Piura que seguro están muy al tanto también de cómo estas alteraciones en el clima tienen un efecto también en el bienestar de las personas, de los negocios, de los emprendedores, etcétera, ¿no? Fíjense, y también tenemos otros, como los conflictos armados, la polarización de la sociedad, ¿no? Cada vez la prensa, cada vez en general los medios de comunicación muestran esta polarización entre los que están a favor de la izquierda, los que están a favor de la derecha, muestran, aquí también veo algunos comentarios en el marco también de la toma de mando de Donald Trump y de cómo estas personas que finalmente amasan mucha riqueza del país también tienen una opinión sobre, por ejemplo, el uso de los fondos de los Estados Unidos para la ayuda internacional, ¿no? Y cómo se va polarizando también el país, ¿no? Cómo Estados Unidos debe o no debe utilizar los recursos de los impuestos para la ayuda internacional. Un gran debate que ahorita está muy polarizado, ¿no? Y vemos también otros temas propios de la era actual, del mundo de la digitalización y la transformación digital, ¿no? Por ejemplo, el espionaje, la guerra cibernética, los temas de seguridad cibernética, ¿no? Cada vez van a entrar muy a fondo. No sé si aquí vemos también en nuestra audiencia personas usuarias de Interbank, ¿no? Interbank estuvo como 2 o 3 días sin funcionamiento. Los que fuimos usuarios de Interbank estuvimos como un poquito preocupados. Yo me acuerdo haber pasado por algunas oficinas de Interbank y veía las colas de las personas asustadas, tratando de mirar qué había pasado con sus ahorros, ¿no? Porque estaban muy preocupados de que un hacker, pues, pueda sustraer sus ahorros, ¿no? Entonces, estos temas también, de todas maneras, señores, van a salir, ¿no? La contaminación es algo que ya hemos venido también conversando, tiene que ver con cómo desde el uso de los recursos naturales o la ocupación del territorio terminamos generando afectaciones a la salud, al bienestar también de las personas, ¿no? Las desigualdades, cómo se van creando también oportunidades, pero también brechas entre ricos y pobres, entre personas altamente educadas y personas que no reciben educación, cómo estas desigualdades también pueden generar caos, pueden generar insatisfacción y paralización también de en general las actividades económicas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, también cómo las desigualdades para el caso de los transportistas ha generado también una toma en las calles. De hecho, mañana va a haber un paro a nivel de la ciudad, ¿no? Entonces, también cómo estos temas de desigualdades marcan también efectos en nuestra ciudad y en el país, etcétera, ¿no? La migración, justo también estábamos hablando de estos efectos a partir del retorno de los peruanos de Estados Unidos a Perú, ¿no? Inmigración no solamente de personas que vienen, recordemos que hemos pasado nosotros por un proceso de recibir una cantidad considerable, significativa de personas de la nacionalidad de Venezuela, ¿no? Y cómo eso también marca un poco la pauta en nuestra política migratoria, pero también cómo los incorporamos a nuestro sistema de salud pública, cómo los incorporamos a los servicios que atienden a niños, niños y adolescentes, cómo nos hacemos cargo de las personas en situación de abandono que son venezolanas, ¿no? Entonces, también hay todo un tema ahí que mirar, que pensar, ¿no? Independientemente que seamos MINSA o que seamos educación, también hay un impacto en nuestras carteras o en nuestros sectores o en nuestro rol como servidores públicos, ¿no? La confrontación geopolítica, en algunos países va a haber más tensiones a nivel eh, de países, ¿no? Y la erosión de los derechos humanos también se está poniendo en debate cuán viable es que los derechos humanos sean una camisa de fuerza para, por ejemplo, impartir justicia, ¿no? Hemos visto y somos parte de este debate muy colocado por nuestro alcalde de la ciudad de Lima Metropolitana del por qué los serenos no deben tener, o mejor dicho, por qué los serenos deberían tener armas o tener igualdad de condiciones para pelear o enfrentar la delincuencia. Súper polémico también, pero es un tema real, ¿no?
Hay todo un debate de los derechos humanos en donde realmente no deberíamos actuar de una forma tan a la defensiva, ¿no? Y también hay otro debate en donde los derechos humanos son considerados como una camisa de fuerzas para no poder avanzar en la lucha contra la delincuencia. Entonces ahí, digamos, hay un conjunto de debates, ¿no? Y fíjense, estos 10 eventos tienen para el Foro Económico Mundial un impacto a los 2 primeros años. Ahora, en la lista también vemos algunos eventos que van a tener un impacto en los 10 años. Y miren, ahí están pintados en verde, ¿no? Los que tienen en su mayoría un impacto en el bienestar y específicamente, como lo miden ellos, en la economía y en los ingresos de las personas, están relacionados a eventos vinculados con el medio ambiente, ¿no? Tenemos los eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad, los cambios en los ecosistemas, la escasez en los recursos naturales o la contaminación, ¿no? Luego diría que en segundo lugar, aquellos vinculados con los temas de la estructura y funcionamiento de las economías, como por ejemplo los fake news o la desinformación, lo que va a suceder con la inteligencia artificial que ya está impactando, por ejemplo, en educación. Nosotros que somos docentes también lo vemos. Yo lo veo muy de cerca en pregrado, cómo las situaciones de plagio se están manifestando a partir de el uso de la inteligencia artificial, ¿no? El espionaje, la guerra cibernética, lo estamos también viviendo como el ejemplo que les puse a nivel del Banco Interbank y cómo ha tenido que también salvaguardar la seguridad cibernética, ¿no? O digital de sus usuarios, sus clientes, ¿no? Y temas sociales también como las desigualdades y la polarización de la sociedad. Dicho esto, entonces, con este ánimo de generar esta reflexión de que debemos estar pendientes y estar atentos de aquello que puede poner en riesgo nuestras políticas públicas o el bienestar o la economía o los ingresos de las personas, vamos a hacer un primer ejercicio. Entonces, si pasamos a la siguiente, yo les voy a invitar a que con sus celulares, ¿no? Todos estamos ahora en la era digital, ¿no? Todos ahora estoy seguro que tenemos celulares. Vamos a poner en nuestros celulares el modo cámara y escanear este QR. Aquellos que no lo manejan bien a nivel de QR, también Marco nos está facilitando el enlace por el chat. El chat está a la derecha de su pantalla o muchas veces también está inferior a la pantalla, pero ahí Marco nos ha puesto el enlace, ¿no? Y quisiera que ingresen a este enlace, porque ahí lo que vamos a pedirles es que elijan uno. ¿Cuál es ese evento que ustedes consideran que es el que podría tener una mayor repercusión afectando las políticas públicas de nuestro país? Y ahora vamos a hacer también el recuento de cómo va la votación. Pero a ver, somos 88 menos el equipo de aquí de la escuela. Yo diría que al menos deberíamos tener 85 respuestas. Así que los invito a ingresar al QR o al enlace para que puedan a través de su votación manifestar su opinión. Y luego vamos a proyectar los resultados de esta encuesta. A ver, les damos entonces un minuto para que puedan acceder a la encuesta y vayamos votando. Y yo en estos momentos voy a empezar a proyectar también los resultados, ¿sí? Pero vamos a darles un minuto, por favor, para ir mirando cómo están los resultados. Y luego yo voy a hacer la proyección de cómo quedaron los resultados. A ver, vamos a ver cuántos tenemos hasta el momento. Ujú. Perfecto. Si me permites, Marco, voy a ir proyectando porque ya se está moviendo la barra, para que nuestros participantes puedan mirar cómo se está moviendo Sí, cómo no, profesor. Ya quité la presentación. los resultados. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos en los resultados? Interesante. Polarización de la sociedad.
Ahora vamos a ver unos minutos, unos segundos más. Ahí están cambiando. La desinformación va en segundo plano. Santiago nos comenta en el chat, Juan Carlos, que es un poco difícil como seleccionar algún riesgo global porque se conectan Ujú. entre una y otra forma. Sí, efectivamente, ¿no? Son interrelacionados y afectan de manera conjunta y transversal a las políticas públicas, pero siempre hay uno que va marcando, digamos, la ruta, que va marcando la hoja de cambio para solucionar este problema público. Ujú. También nos comentaban de manera general ahí entre las preguntas mientras van llenando era ¿qué políticas públicas o intervenciones ha estado implementando el gobierno para en un segundo caso de pandemia, ¿no? Entonces recordemos que ha habido mucho, aunque no se visibilice, porque quizás lo que falta de las intervenciones del sector público quizás es mostrar lo que viene haciendo. A veces los funcionarios Sí, que estamos inmersos en la política pública podemos tener un listado de cosas y la población, que es directamente sobre quienes se mejoran los servicios, no se muestra, ¿no? Pero algunas de las mejoras que hemos tenido ha sido un financiamiento a las intervenciones, en este caso, por ejemplo, de desarrollo social. Recordemos que en pandemia hubo una baja en los indicadores notables de niñez, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de salud, de cobertura de salud, se ha inyectado presupuesto. Para ello, ustedes recordarán el nombre Compunche Perú, ha habido planes de Reactiva ujú, Perú, ha habido también recursos destinados a la mejora de las infraestructuras. Quizás algo pendiente que seguimos teniendo aún como Estado es la calidad del servicio, ¿no? Y la calidad del gasto público. A veces nos concentramos mucho cuando estamos hablando con los gobiernos regionales y locales en lo que yo llamo fierro y cemento, infraestructura dura, y no estamos priorizando la sostenibilidad del servicio. Eso es vital cuando diseñamos una política pública. Pero sí hay una serie de totalmente. intervenciones muy importantes que se están, digamos, como un marco de preventivo en un caso de pandemia, ¿no? A ver, tenemos casi 40. Significa que la mitad todavía no ha votado. A ver, vamos a dar los últimos 30 segundos para votar. Nuevamente, Marco ha colocado el enlace. Si podemos ir al chat, que es una barra en donde nosotros nos comunicamos vía escrita, ahí pueden hacer clic al enlace y poder manifestar o ejercer también su voto para tener aquí un recuento. Igual ahí veo, Sandra, ¿no? Que el primer y el segundo puesto están bien ajustados, ¿no? Y han relevado más tanto polarización como desinformación, que son temas que vivimos constantemente y que cada persona que ve las noticias también se enfrenta a un conjunto de información que muchas veces sospechas entre la veracidad y la confiabilidad de la información, pero también los temas de polarización, ¿no? Cómo poco a poco, más que unirnos como país, estamos fragmentándonos más, Aumentando. sea por un discurso político, pero no se está generando este consenso o esta idea de unidad, sino más bien hay como una noción más de separarnos o de mirarnos más específicamente desde el grupo pequeño en el que estamos y no tanto a nivel país, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, definitivamente uno de los lugares últimos es las consecuencias negativas de la IA, ¿no? La IA Mm, efectivamente nos trae muchos beneficios, pero hay que tener bastante cuidado en cómo se administra el uso de la IA y evitar que nos hagan como robotitos en el que solo hacemos la pregunta y nos dan todo y dejemos a un lado el análisis crítico totalmente. de las cosas, ¿no? Eso también es muy importante, por eso es que ha sido considerado un riesgo global. Quizás ahorita estamos todavía en la etapa de embadurnarnos de la IA, de deslumbrarnos, pero vamos a ver cómo cognitivamente, por ejemplo, en los alumnos, cómo ha mejorado o desmejorado su tema de calidad en el aprendizaje, ¿no? Que estoy seguro que si no está bien orientado, no nos podría ir quizás tan de manera eficiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que con ánimos ya también de avanzar, entonces en este taller, eh, no sé, Marcos, si tú nos puedes ahora proyectar la lámina. Tenemos, a ver, en el ranking han pasado los tres con el más alto puntaje, donde han votado, tanto los temas de polarización, ¿no? La desinformación y o la malinformación que se está brindando a la sociedad y las desigualdades, brechas en los salarios, brechas de igualdad de género, brechas en la riqueza, ¿no? O en el bienestar.
son temas que todavía se mantienen a nivel país y que tienen un efecto, por supuesto, en cómo hacemos políticas públicas. Entonces, voy a dejar de compartir para ahora pasar a la siguiente parte de la reflexión. Entonces, a ver, Perfecto. Marco, si nos ayudas ahí con la pantalla Me para comenta hacer el siguiente ejercicio. ¿Se ve? ¿Se ve mi presentación, profesor? No, yo no lo veo. ¿Tú, Sandra? Veo el PPT, sí, Ah, ya, la a ver. pregunta reflexiva. A ver, quizás, profesor, si deja de Buenazo. compartir, o voy a compartir de nuevo, a ver, vamos a compartir de nuevo. No, Mira, tranqui. Juan Carlos, Marco Montesa nos dice, ¿no? De acuerdo a los resultados, podría concluir que estamos en el marco de divide y vencerás y que va de mano de la Mm, información. Claro, es intervinculado a ello porque como no estás bien informado o estás mal informado, dependiendo, puedes tener una percepción inequívoca de cómo está llegando los resultados que pueda tener las intervenciones de la política pública, lo que hace como que un desvinculamiento de tu yo como persona, como ciudadano en la sociedad y hace obviamente que nos dividamos un poco más como seres, ¿no? Como seres humanos, como peruanos. Efectivamente, esos dos son claves. ujú. Y ahora quisiéramos invitarlos a ustedes a pensar un poquito cómo desde nuestro quehacer, ¿no? Nos está afectando. Por ejemplo, ¿no? Eh, una sociedad más fragmentada genera también complicaciones para construir consensos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos política pública desde el diálogo, que tenemos que hacerla, pero desconfían de nosotros, o pero los actores no quieren participar porque tienen un rechazo innato, un rechazo inmediato hacia el Estado, ¿no? Entonces, pensemos un poquito, a ver, son tres los eventos que han sido los más valorados o los que tienen mayor votación, que son polarización, ¿no? El siguiente es malinformación o desinformación, la existencia de fake news que siempre va a haber, ¿no? Y el tercero que son las desigualdades. Y aquí ahora quisiéramos también, con ánimos de dialogar, invitarlos al chat a que nos muestren su reflexión sobre cómo estos tres eventos tiene un impacto sobre nosotros. A ver, pensemos un poquito desde nuestro quehacer, desde nuestro día a día, ¿no? Cómo estos tres factores del contexto, ¿no? Nos impactan también en nuestro rol de repente como servidores públicos, o quizás provengan ustedes de la empresa privada o de las ONGs, pero también hay un impacto ahí sobre las propias organizaciones a nivel país, ¿no? Entonces, a ver, quisiéramos también leerlos, quedamos atentos ahí a sus comentarios o sus opiniones en el chat. Pueden hacerlo por el chat o si se animan por micrófono también, o sea, es Bienvenido. distinto. Sí. A ver, aquí Julio César Céspedes nos menciona, por ejemplo, ¿no? Que luego de la pandemia ha habido un aumento de la pobreza. Ujú. Y el efecto Sí. será mayor en términos de la polarización, quienes tienen acceso a la comida y quienes no. Lo mismo en el acceso a la salud, quienes van a tener servicios de salud y quienes no. Desconfían porque los niños beneficiados por Jaliwarma los intoxicaron con carne en mal estado y no hay una política clara para sancionar y corregir algo que se repite día a día. No sé, Julio César, si tú quisieras también sumarte a desarrollar tu idea o lo que has plasmado aquí. A mí me parece que son como dos ideas, ¿no? Una que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de estas desigualdades que terminan generando esta división dentro de la misma sociedad y el otro, un tema más vinculado a los servicios de alimentación escolar, ¿no? Específicamente al rol de Jaliguar. No sé si quisieras ahí sumarte en comentarnos o en compartirnos tu opinión. Julio. Marco, lo que no sé es si es que pueden abrir micrófonos o más Julio bien nos comenta que deberíamos abrir micrófono.
Julito, me César nos actualizamos más comenta que ahorita puntos. está un poquito ocupado, Ah, no hay pero problema. sí, Sí, mira, sí, también nos menciona algo muy importante, Carlos Alberto, que dice los actores sociales no confían en la política pública de los gobiernos locales, ¿no? Eso es importante, la credibilidad. Pero la credibilidad se va ganando, señores, no desde dos maneras, ¿no? Uno, con la rendición de cuentas o la devolución de resultados. Corresponde a los gobiernos regionales, al gobierno nacional, al gobierno local, rendir las cuentas, y no te hablo de un término, de un punto de vista de contabilidad, sino de rendir cuentas de cómo, en qué se está gastando, qué resultados, y ahí los actores comunitarios son claves. Hay muchas intervenciones en las cuales yo veo de salud y de desarrollo social en que los mismos presidentes de comités, no hablo de base de leche, sino de comedores o de juntas, tienen sus indicadores sociales de su localidad. Y entonces va, en este caso, el MINSA y va mostrando cómo es que está mejorando la cobertura de parte institucional, la cobertura de vacunas, ¿no? Sobre todo si hablamos de población vulnerable. Entonces, esa parte de la rendición de cuentas o devolución de resultados es muy importante que se tome sobre todo a nivel local. Luis Eduardo, levantabas la mano, sí. te Ahí le escuchamos. abro el micrófono a Luis Eduardo. A ver, Luis Eduardo, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me copia? ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Te escuchamos. Ok, gracias. Y yo había elegido la transformación de los ecosistemas porque que incluye el cambio climático, la contaminación, porque a mi entender el efecto del desbalance, digamos, que se ha producido a nivel global, las consecuencias son muy parecidas a lo que ha sucedido con el fenómeno del Niño del 2017, ¿no? Que va a redibujar en algunos aspectos la geografía del planeta, sobre todo en las líneas costeras, la pérdida de glaciales, la pérdida de cuencas, de fuentes de agua, va a redibujar las quebradas, las cuencas, y eso va a impactar en la urbanización, en la distribución de las áreas urbanas pobladas y tal vez de las áreas también rurales. En ese sentido, creo que de esa forma yo había interpretado cómo la transformación esta global del ambiente, del clima, finalmente de la atmósfera, de la composición atmosférica, de la presión que ejercen sobre los distintos puntos ecológicos, va a terminar afectando a la población y por ende eh, la elaboración de políticas públicas y de su ciclo en sí. Gracias. Bien, profesor, ahora también está levantando la mano Segundo Calderón. Listo, Segundo, te escuchamos. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos fuerte y claro. A ver, un momentito. Miren, eh, tenemos el problema del cambio climático que está afectando, ¿no? A la agricultura, a la pesca, ¿no? A las actividades económicas productivas, especialmente las extractivas, ¿no? En la agricultura. Entonces, sabe que si ahorita no hay una una buena agricultura, prácticamente la alimentación también corre riesgo y también la salud. Entonces son un efecto, como se dice, un efecto mariposa, ¿no? En sí, porque nosotros no aprovechamos adecuadamente los ecosistemas. Entonces, lo que tiene que hacerse es plantear políticas públicas para gestionar integralmente la naturaleza y la ocupación, ¿no? Y uso del espacio. En este sentido, lo que tiene que hacerse es eh, hacer instituciones públicas, ¿no? Y políticas públicas que deriven en instituciones públicas que correspondan a la realidad, ¿no? De la espacial, territorial, ambiental. Por ejemplo, tenemos las cuencas hidrográficas, ¿no? Que son macroecosistemas, que son la suma de ecosistemas, pisos ecológicos, zonas de vida, ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar en función a las cuencas, porque las cuencas es donde se genera el agua, donde el agua es el recurso estratégico para el desarrollo de la vida en general, ¿no? Para el suelo, para la flora, el bosque, para el hombre, ¿no? Y para la flora y la fauna.
Entonces tenemos que pensar en una visión holística, ¿no? O la cuenca como un macroecosistema, suma de ecosistemas. En ese sentido, se tendría que hacer la nueva demarcación territorial por cuencas hidrográficas y aparte hacer la nueva institucionalidad pública en función a estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sostenible, ¿no? Eh, eh, que integre toda una visión holística integral desde el punto de vista de la cuenca hidrográfica. O sea, que integre lo que es la minería, la agricultura, la pesquería, la industria, el comercio, el turismo, ¿no? Las principales actividades económicas y estratégicas. Así es, entonces, esa sería la fusión de 6 ministerios, ¿no? Y que se llamaría Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible. Minería en la parte alta de la cuenca, en la parte media la agricultura, en la parte baja lo que es producción, industria y pesquería, ¿no? Y lo que es comercio y turismo a lo largo de la cuenca alta, media y baja. Ese es mis proyectos, mis propuestas y lo que lo pongo a debate. Gracias. Muchas gracias, segundo. A ver, yo creo, y Sandra, igual seguimos dialogando, que hay un acuerdo en general, mirando también los chats, de que estos eventos no tienen un impacto solo sectorial, sino que siempre los impactos son multisectoriales, ¿no? Claramente los temas vinculados al clima no solamente tienen un efecto eh, y una responsabilidad desde el Ministerio de Ambiente o desde los ministerios que ven los temas de desarrollo económico, sino también desde la política social, ¿no? Y también hay un impacto desde cómo damos servicios de educación a partir de las olas de calor, desde cómo mantenemos servicios de salud que se vinculen a los cambios en los ecosistemas y eso también te genera brotes de enfermedades, ¿no? En ciertos tipos para ciertos territorios, ¿no? Entonces creo que un primer elemento a nivel de reflexión es que aun cuando exista, como lo ha mencionado Sandra, ¿no? Estas políticas nacionales y sectoriales, siempre los problemas y las atenciones tienen un alcance multisectorial, ¿no? Aun cuando una cartera o un sector se encargue predominantemente de un tema, igual sus efectos siempre terminan escalando a nivel multisectorial, ¿no? Y otro elemento que también me animaría a sumar en este ejercicio reflexivo tiene que ver con cómo desde el Estado también tenemos que intervenir, ¿no? Aquí también se han mencionado algunas fórmulas o algunas propuestas de solución, desde las organizacionales, como crear un ministerio, hasta las más instrumentales, como crear una política o una estrategia. Y si bien es cierto, y esto ya lo vamos a ver también con Sandra en la siguiente lámina, ¿no? Desde cada situación problemática, desde cada momento desfavorable, hay un rol y una responsabilidad del Estado, sea que estés en el nivel nacional, en el nivel regional o en el nivel local, para revertir esa situación, quizás transformándola por completo o quizás mitigando sus efectos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los temas de violencia contra la mujer no los podemos revertir el próximo año. Son problemas estructurales. El racismo en el país no se puede revertir el próximo año, ¿no? La violencia tampoco. Son problemas que están tan arraigados en las estructuras sociales que tienen pues una ventana de largo plazo, ¿no? Pero sí podemos diseñar intervenciones que puedan mitigar, ¿no? Ese problema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con Sandra vamos a ver también desde nuestro curso, diseño, implementación y evaluación, esta forma de cómo hacemos frente a esta situación problemática, cómo no solamente nos quedamos en identificarlo, sino también cómo pasamos del reconocimiento de este problema al diseño de una propuesta, de una intervención, de un instrumento, de una herramienta, hacia la implementación y finalmente hacia su seguimiento y evaluación. Adelante, Sandra. Acá el debate ha sido muy rico. Mira, vamos más de una hora, lo íbamos a hacer a través de un miro, pero la lluvia de ideas funciona muy bien. Y a partir de lo que ustedes han mencionado, no se han dado cuenta, pero han estado dando ideas que pertenecen a la etapa de diseño,
que pertenecen a la etapa de implementación o pertenecen a la etapa de seguimiento y evaluación, que como bien lo mencionábamos, no es que necesariamente es una después de otra, ¿no? Son de manera simultánea, porque puedo ver yo en el diseño, hacer una evaluación del diseño en la política pública para ver si está cumpliendo los objetivos. Pero en el curso nos vamos a centrar en estos elementos del ciclo de política pública. Pero sobre todo, más allá que sea de una manera práctica, lo que queremos saber y rescatar y profundizar en la etapa de diseño es no exactamente cómo es el diseño y la formulación, porque pueden agarrar la guía de ese plan, sino aterrizarlo en los instrumentos de política que son necesarios diseñar para mitigar y contrarrestar los efectos. No pueden ser, por ejemplo, un mecanismo de incentivos, no sé si ustedes están, y acá Juan Carlos conoce bien, como el FED, ¿cierto? O como el sello municipal, tenemos el FIT, tenemos el Fondo Común. Son instrumentos de políticas que nos puede ayudar a contrarrestar o a potenciar los efectos que queremos y que definitivamente se deben considerar en la etapa de formulación. En la etapa de ejecución, estamos hablando de qué estrategia podemos adoptar para implementar estas políticas e instrumentos. Pueden ser planes. Nos mencionaba de uno de los compañeros el impacto territorial. Algo clave, importantísimo, cuando hablamos del territorio, es trabajar sobre una agenda territorial. ¿Por qué? Porque la agenda territorial nos va a marcar las prioridades de cada departamento. En Tacna el problema no va a ser el mismo que en Amazonas, que va a ser el mismo en Piura. Entonces, las políticas públicas tienen que diseñarse desde sus prioridades y para satisfacer sus demandas. En la parte de seguimiento y evaluación, tenemos que ser claros y establecer de manera clave qué es lo que vamos a medir. No sirve de nada, señores, llenarnos de formatos, llenarnos de fichas de recojo la información, no. Porque acá el orden correcto para medir una política pública, programa o proyecto, es primero establecer ¿qué? Los objetivos. Yo establezco el objetivo como reducir la desnutrición crónica o mejorar el impacto laboral como política o de repente la política migratoria, qué sé yo, es el objetivo. Después tengo que plantear una meta. Voy a reducir la desnutrición crónica del 20 a 30% en los niños y niñas, voy a mejorar el parto institucional, voy a mejorar o potenciar o mejorar, impulsar el uso de ciencia y tecnología. Tiene que haber un valor. Después de establecer estos indicadores que ustedes van a aprender a diseñar indicadores, a formular fichas técnicas, exactamente qué mecanismos hay para evaluarlos, ¿no? Tenemos las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de resultados, las metodologías, pero sobre todo, acá es importante saber qué debemos evaluar, cómo debemos evaluar, cada cuánto tiempo debemos evaluar y con qué debemos evaluar. Entonces, esos 4 son las preguntas importantísimas y determinantes en seguimiento de evaluación. Y acá queremos justamente recoger alguna lluvia de ideas de parte de ustedes en términos de diseño y formulación de los temas que hemos venido abordando. ¿Qué instrumentos de política desde el nivel regional local que ustedes puedan estar creen que son importantes para diseñar, para mitigar, contrarrestar los riesgos o potenciar los efectos de una política? Por ejemplo, si ustedes le dicen ya mañana ustedes van a ser contratados para potenciar una política pública, los efectos de la política pública, ¿qué mecanismos podrían ser? ¿Qué implementaría? A ver si nos ayudamos con el chat. Bueno, acá en la parte de seguimiento y evaluación nos pregunta Juan Carlos, Juan Luis, perdón, es importante tener información de línea de base o diagnóstico para formular las políticas públicas efectivamente, porque necesitamos un punto de partida. Como toda política pública implica cambiar la situación de algo, para medir ese cambio tenemos que saber el antes y el después. Hablar de líneas de base ahora, Juan Carlos no me va a dejar engañar, las líneas de base son costosas y casi no suelen hacerse. Lo ideal para una evaluación pura, por así decirlo, lo que llamamos la evaluación experimental propiamente dicha, necesitas un antes y un después en 2 tiempos, ¿no? Pero a veces no se crean o no se implementan las políticas públicas con una línea de base como metodología, pero sí un dato base. Una primera medición antes de su implementación de las estrategias es clave para medir ello. Para potenciar una política pública, muy bien, en la parte de diseño e implementación, estrategias de comunicación, nos dice Luis Eduardo.
Efectivamente, aquí hay un punto que no hemos tocado mucho con Juan Carlos, es la comunicación. Hay que saber no solamente comunicar cómo resultados, sino sabemos de comunicar cómo es que se deben hacer, implementar las políticas públicas, cómo estamos logrando los objetivos de las políticas públicas. Y acá, nos guste o no, nuestros amigos del periodismo, de información, nos tienen que ayudar para traducir estos mensajes claves de implementación de la política pública, ¿no? También hay toda una estrategia comunicativa para poder demostrar no solo que estamos logrando los resultados, sino también cuáles son los aliados estratégicos que necesitamos. Por eso también hay toda una estrategia comunicacional para la implementación de las políticas públicas. Nos dicen, deben ser ejecutadas por técnicos y no políticos de turno, nos menciona Pedro. Efectivamente, decíamos que en una gestión orientada a resultados, chicos, no son o no es propio de los académicos, no es propio de los políticos, no es propio de los implementadores, tienen que estar sentados todos los actores intervinientes, porque el que diseña no es el mismo que implementa o no debiera ser el mismo que implementa. Y el que implementa no lo vamos a poner necesariamente a que diseñe únicamente una política pública. O el que evalúa y hace seguimiento de evaluación no va a diseñar únicamente la política pública. Cada uno de los actores en cada una de estas fases del ciclo de política pública va a aportar desde su expertise, de su multidisciplinaria, de su perfil multidisciplinario para construir esta política pública. Y claro, nos dice Sheila que es muy importante el seguimiento y la evaluación, porque el seguimiento oportuno nos va a permitir establecer de manera correctiva las acciones necesarias para contrarrestar y ponernos en el camino, el rumbo, ¿no? Dice, ¿por qué? A ver, ¿qué nomás nos mencionaba? Los impactos territoriales, ya les mencionaba que es importante partir como un instrumento de política pública la agenda territorial. A veces cometemos, y yo siempre digo, ¿no? La data o las estadísticas generales ocultan realidades locales. Puede ser que a nivel nacional un indicador esté más o menos aceptable, pero cuando hacemos el zoom, lo vemos de repente en Amazonía, lo vemos en norte, lo vemos en el centro, ese indicador es distinto. Cuando lo vemos por población, el mismo indicador en adulto mayor, en niños, en mujeres, en adolescentes, y ya los valores son distintos. Por eso es importante qué medir y cómo medir. ¿Creo que alguien estaba comentando? ¿O Juan Carlos? No, no, solamente decía que totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando nos ponemos lentes para mirar el dato a nivel desagregado, es que podemos mirar cómo se visibilizan ciertos problemas específicos para cada tipo de población, ¿no? Nos pasó también en relación a las personas con discapacidad, como hay indicadores que a nivel nacional, por ejemplo, las tasas de analfabetismo son casi mínimas, ¿no? Pero cuando miramos y hacemos una persona con discapacidad versus sin discapacidad, vemos que ahí la cifra ya no es de 1%, ¿no? Y entonces es muy importante esto que señala Sandra de ponernos distintos lentes para asegurarnos que la mayoría no termine opacando o invisibilizando a las minorías. Sí. Y la siguiente lámina, ya para terminar, es muy importante, a Juan Carlos, justamente algunas ideas, ¿no? De cuáles son estos mecanismos, ¿no? A nivel de servicio, podemos eliminar el servicio, desaparecerlo para ya construir uno nuevo. El caso, por ejemplo, Prona y Jaliwarma, bastante años atrás, podemos ampliar el servicio, podemos rediseñarlo, podemos personalizar. ¿Qué nos referimos en términos personalizar? De repente una intervención en la Amazonía requiere adecuar culturalmente la forma de cómo intervenir, la forma de cómo debemos focalizar, la forma en cómo debemos asignar la intervención propiamente dicha. Hay mecanismos de subsidio, hay mecanismos de financiamiento, como le decía, los fondos. De repente hay que cambiar las prioridades, los puntajes de priorización. También otro mecanismo son los impuestos, cambiar la tasa, cambiar la recaudación, eliminar o agregar un impuesto. Tenemos también algunos mecanismos en temas de regulación, fomento, cerrar, fomentar alguno, controlar el tema de regulación. Y también la capacitación. A veces la capacitación no es muy bien vista, chicos. Ay, capacitación, ya se sabe. Pero no, debemos olvidar que fortalecer a todos los actores que están involucrados en la implementación de la política es clave.
Y no hablo de capacitar, acá hay que hablarlo de un enfoque de desarrollo de capacidades, de fortalecer sus capacidades, pero con un objetivo, no solo de que hagan bien las cosas para el cual fueron contratados, sino sobre todo que tengan ese ojo clínico para generar la conciencia, para advertir peligros, para mejorar las habilidades. Estos mecanismos son, la verdad, que muy, muy importantes cuando queremos potenciar una política pública. A ver, por último ya, que nos gane el tiempo y Marco nos va a matar. Nos menciona, bueno, a unas estrategias pasar bueno, el tema de la descentralización también es bastante amplio, ¿no? Hay que hacer una Uf. descentralización importantísima, pero sobre todo responsable. Y es función del gobierno nacional generar las condiciones para que este gobierno local pueda generar y gestionar estos servicios que van a ser descentralizados en un momento. Bueno, se está gestando la política de descentralización por primera vez, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, Juan Carlos, Marco, ¿algo más que complementar? No, solamente esta lámina lo que hace es darle un pincelazo a todos los tipos de intervenciones que puede tomar o adoptar una entidad pública, ¿no? Sandra inició muy bien esta presentación hablando de las políticas nacionales como un instrumento de política pública para hacer frente a estos problemas de alcance nacional, ¿no? Que pueden tener una naturaleza sectorial y multisectorial, pero no solamente hacemos política pública a nivel de las políticas nacionales, y con esto cerramos ya este taller, sino también hacemos política pública sea a través de la transformación de un servicio, sea a través de la constitución o la elaboración y emisión de una norma, sea a través de los castigos o los incentivos que tenemos dentro de una regulación, sea colocando dinero, presupuesto para, como lo mencionó también Sandra en su momento posteriormente, ¿no? Generando estos incentivos al buen desempeño, ¿no? Sea a través de la educación, generando sensibilidad, conciencia, entregando conocimiento, ¿no? Sea a través de los impuestos. Ahí hay algunos sectores que solamente pueden hacer este tipo de política pública, ¿no? O sea a través de la regulación de los mercados. Entonces aquí en esta lámina veo como el pool de intervenciones desde las cuales como una entidad pública podemos proponer y podemos impulsar su aprobación para resolver o revertir situaciones desfavorables. Con esto entonces, dando también ahora la señal de que ya es casi tiempo de finalizar, las invitamos a inscribirse en nuestro taller. Ahora Marco también nos va a comentar un poquito, perdón, no el taller, el curso. Los invitamos a inscribirse, a matricularse en este curso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, donde vamos a aprender primero desde cómo conceptualizamos un problema público. Desde ahí, cómo elaboramos una narrativa para que el problema público se coloque en la agenda. Cómo pensamos en opciones para tener la mejor manera de revertir ese problema, mitigar ese problema a partir de criterios que nos permitan saber distinguir cuál es la mejor opción, ¿no? Vamos a ensayar también procesos para construir y modelar opciones y luego apostar por la mejor, ¿no? Y finalmente vamos a pasar por el ejercicio de ver cuáles son las condiciones para las condiciones o consideraciones para su implementación, porque como bien lo ha colocado Sandra, no se trata solo de promover, de proponer e irse, sino de asegurarnos de que esa propuesta es implementable, es adaptada a la realidad del país, ¿no? Es legítima en términos políticos y sociales, ¿no? Y finalmente vamos a transitar por las condiciones para desarrollar la evaluación, el seguimiento y evaluación. ¿Cuáles son esas condiciones para asegurar la medición y asegurar que se cumplan las metas y que se generan los resultados y el impacto esperado? Entonces, aquellos y aquellas interesadas los invitamos también a inscribirse y matricularse en nuestro curso que empieza ya. Faltan apenas 2 semanas para dar inicio a nuestro curso y con eso te doy el pase, Marco, para los anuncios finales parroquiales. Bien, no, gracias profesora, gracias profesor por este interesante taller y la verdad es que eso se refleja realmente en la cantidad de personas que han intervenido durante este evento, ¿no? Como mencionó usted, este evento, este taller lo estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso que ustedes en conjunto dictan, que es el de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, ¿no? Así que
Antes de finalizar con el evento, brevemente quisiéramos darle información comercial del curso y para eso voy a invitar a Kelly Camones, quien es la asesora comercial del curso y les va a dar información sobre los horarios, la inversión económica, entre otros. De hecho, estoy viendo que ahí, por ejemplo, José Luis Delgado ha puesto su correo para que nos comuniquemos con él, ¿no? Sheila también, Sheila Lindo Vargas, ¿no? Y así, o sea, justamente creo que esto es lo que hace rico estos espacios que tenemos en los cursos, ¿no? Que no solamente es una clase donde ustedes van a estar dictando y es un monólogo, sino que realmente se invita a la discusión y justamente tenemos a servidores públicos y personas que les interesa el curso de políticas públicas participando y aportando a la discusión de la clase, ¿no? Entonces, nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias también. Adelante, Kelly. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Marco. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestro taller Diseñando Políticas Públicas de Alto Impacto para enfrentar los retos del presente y liderar el cambio, el cual se lleva a cabo en el marco de la convocatoria del curso de capacitación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, que está por iniciarse el 17 de febrero. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el 13 de febrero. Nuestros docentes a cargo son Sandra Manrique, socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, con maestría en gestión pública de la Universidad Pacífico. Ha desempeñado cargos directivos y de asesoría en materia de diseño de intervenciones públicas, gestión por procesos, gestión de la calidad, monitoreo y evaluación de proyectos de inversión y programas sociales. Atención al ciudadano orientado a resultados, así como de articulación territorial en diferentes instancias de los ministerios de Construcción y Saneamiento, Transporte y Comunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social y Cultura. Actualmente se desempeña como asesora en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Nuestro docente, Juan Carlos Rivero, magíster en Administración Pública y Gestión por la University College London y magíster en Estudios de Población y Desarrollo por la London School of Economics, licenciado en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor investigador, líneas de investigación, gobernanza regulatoria, gestión de redes organizacionales, diseño organizacional, modelos de gestión de servicios, entre otros. La propuesta del curso de capacitación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con un total de 40 horas académicas, 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Contamos con una plana docente con un rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrollado en una metodología teórico-práctico se plantean en las clases en vivo con los docentes y grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y internacional, todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a nuestro taller podrán obtener el beneficio del pronto pago hasta el 13 de febrero. Nuestro curso de capacitación inicia el 17 de febrero, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 800 soles y actualmente contamos con un beneficio del pronto pago hasta el 13 de febrero, con una inversión de 700 soles. Para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, el descuento grupal. Aplica a partir de 2 participantes y tiene una inversión de 650 soles cada uno. En el caso de no contar con dupla o compañero para participar de este beneficio, les podemos ayudar agrupando previa coordinación con mi persona. Para aplicar este descuento grupal, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante registrarse para poder ponernos en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. El descuento grupal se encontrará vigente solo hasta el lunes 10 de febrero. Las consideraciones son: el descuento grupal aplica solo a partir de 2 personas o más, no válido para órdenes de servicio y está sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 961-866-353 o al correo asesoríaegov3@puc.edu.pe, que con mucho gusto los atenderé. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat.
Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Perfecto. Kelly, muchísimas gracias por la exposición. Gracias Juan Carlos y gracias Sandra. Brevemente, solo para hacerles recordar de este descuento grupal que estamos teniendo, ¿no? Los invitamos a que puedan registrar sus datos si están interesados en matricularse en grupo o que formen un grupo a través de Kelly. Pueden escribirle directamente y pueden llenar sus datos en el formulario que envíe líneas arriba en el Zoom, ¿no? Entonces, bien, vamos a dejar un par de minutos más en pantalla los datos de Kelly y de ahí procedemos con el cierre de sala. Muchas gracias a los profesores. Bueno, yo solo agradecerles por su tiempo. Tenemos pensado que va a ser 1 hora, pero ha sido casi 2 horas, lo cual nos satisface en lo personal. Y por ahí nos comentaban que quisieran un curso presencial. No tengan miedo a la virtualidad, anímense. Creo que la pandemia nos ha dejado bastantes estrategias metodológicas para, como a los docentes principalmente, para hacer de estos cursos virtuales, de estos talleres, netamente prácticos. Bueno, gran parte prácticos, porque obviamente la parte teórica es importantísimo, pero no se van a arrepentir, no hay mucha diferencia entre lo virtual y lo presencial, porque el enriquecimiento, la participación, el trabajo conjunto está garantizado, chicos. Muchas gracias y espero verlos pronto.